Nos entrega estos árboles de nogal que hacen parte de la serie Árbol de la Vida del artista Diego Holguín y que fueron encargados especialmente para esta ocasión. Simbolizan la sabiduría, la protección, la fuerza, la resiliencia, la longevidad y la fertilidad del árbol de nogal. A los fundadores del Club El Nogal, hace 30 años, una visión audaz y un sueño compartido dieron origen a lo que hoy es una de las instituciones más emblemáticas del país. Gracias a su compromiso, liderazgo y determinación, el Club El Nogal se ha consolidado como un símbolo de excelencia, comunidad y tradición. Hoy, 3 décadas después, reconocemos con profunda gratitud a quienes imaginaron y crearon este espacio que ha sido testigo de innumerables momentos significativos en la vida de nuestros socios y familias. Nos comprometemos a honrar su legado, trabajando con dedicación para perseverar y fortalecer los valores sobre los que fue construido este club. Gracias por su visión, gracias por su legado. Hoy y siempre les rendimos este especial homenaje. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces al conversatorio de hoy. Nuestro invitado especial es el doctor José Camilo Vega Aquel, economista industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en política de empresas, y proviene de una familia de empresarios libaneses. Desde muy joven creció inmerso en el mundo empresarial, aprendiendo de su padre y de sus abuelos el valor del trabajo y la visión estratégica. Participando desde temprana edad en las compañías familiares de construcción y en una empresa de proyección y distribución de cine llamada Cines Limitada, que llegó a convertirse en la segunda más grande del país en su sector. Con más de 45 años de trayectoria profesional, ha creado, impulsado y gestionado proyectos en múltiples industrias, desde la alimenticia, con marcas pioneras como La Espiga y productos Jofruit, hasta el sector de la construcción, donde ha desarrollado proyectos de vivienda en todos los estratos, así como complejos de oficinas, desarrollos industriales y de urbanismo, siempre con un sello de innovación y conceptos disruptivos. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación del Club El Nogal, participando desde la compra del terreno hasta su inauguración y posterior gestión en la Junta Directiva, consolidándolo como un referente empresarial y social en Colombia. Su experiencia trasciende fronteras, liderando inversiones y construcciones en Estados Unidos, para luego regresar al país y aportar su visión al sector hotelero, turístico y a sistemas constructivos modulares inéditos en el mercado colombiano. En la etapa más reciente de su carrera, ha volcado parte de sus esfuerzos hacia proyectos de impacto social y comunitario, participando activamente en asociaciones y fundaciones de carácter humanitario y de desarrollo sostenible, con el propósito de aportar su conocimiento empresarial a causas filantrópicas y de alto impacto social. Doctor José Camilo, por favor, adelante. Bien. Bueno, con el doctor José Camilo conversarán Dora Glotman y Alejandro Ambrat. Dora Glotman es una destacada periodista, escritora y reportera internacional con más de 30 años de experiencia en televisión, radio y prensa, ganadora de un premio Emmy y autora de la novela La mujer del canciller. Con formación en Nueva York y experiencia laboral en Estados Unidos y Latinoamérica, ha trabajado en medios como Univisión, Telemundo, Caracol Televisión y El Espectador, además de roles de liderazgo en comunicaciones corporativas. Adelante, Dora, por favor. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, por su parte, Alejandro Ambrat, Chalela, creador y CEO de Mentes a la Carta, la plataforma de expertos más grande de Iberoamérica, que ofrece los servicios de más de 5.000 conferencistas, capacitadores y consultores a empresas de todos los sectores. Mentes a la Carta, en alianza con Ediciones de la U y Cable a Tierra, ha lanzado la colección de libros Mentes, de la que hace parte precisamente el libro que presentamos hoy, Indestructible, la increíble historia de innovación y resiliencia del Club El Nogal.
Alejandro, por favor, adelante. Muchas gracias. Les dejo en manos de ellos. Bueno, Alejo. Bueno, ¿aló? ¿Se oye? Buenas noches. ¿Qué pasó? Antes de comenzar, me gustaría felicitarlo, doctor José Camilo, porque su libro es una delicia de leer. Si bien a mí me ha impresionado siempre mucho el Club El Nogal, después de leer su libro, quedé aún más descrestada. Y lo felicito porque escribe delicioso y porque además dejó grandes perlas de sabiduría a lo largo de ese libro, y recomiendo que lo lean todos porque habla no solamente sobre el club, habla sobre Colombia, sobre la sociedad, sobre quiénes somos. Entonces lo quisiera felicitar. Muy amable, ahora y viniendo de ti que eres una periodista y escritora excelente, de verdad te lo agradezco. Gracias. Vamos a comenzar pues desde donde tiene que ser, por el principio. ¿Cómo nació la idea del Club El Nogal? Bueno, primero que todo, feliz de estar aquí con tantos amigos de tantos años y de experiencias de verdad impresionantes que nos han hecho lo que somos hoy. El club comenzó con una idea diferente, eso era del año 1989, habíamos hecho una sociedad con Fernando Ruiz y con mi papá teníamos una compañía que había funcionado hacía ya muchos años y compramos este terreno para hacer unas oficinas. Hicimos 2 torres de oficinas, o diseñamos 2 torres de oficinas, donde en el último piso había un sueño que tenía mi papá, que era un sitio donde se pudiera reunir la gente después del trabajo, hacer negocios, relajarse, y pues en ese momento pues era una cosa muy novedosa. El edificio se llamaba Séptima Avenida, quería, digamos, emular ya una nueva era de la construcción en Colombia. Y posteriormente tuvimos la fortuna de encontrarnos con unos socios espectaculares que fueron los hermanos González, Belisario y Jorge Enrique. En esa época también era socio Manuel Ignacio Luque, y comenzamos a mirar pues lo que estaba sucediendo en el país, que era una cosa supremamente puntual y muy dolorosa además. Había una migración enorme hacia Bogotá de todas las personas de diferentes partes del país. Nos reunimos a mirar las oportunidades de mercado que había. Los socios tenían algunas ideas de cómo mejorar el tema de la parte social, y nos comenzamos a reunir en el grupo, que era increíble porque todos somos distintos, todos tenemos un perfil diferente, y tomando, digamos, la experiencia de cada uno y la situación del mercado, fuimos poniéndole más cosas a esa zona especial que habíamos puesto al principio, y le fuimos poniendo piscina y centro de convenciones, y le pusimos entonces los deportes, y cuando nos dimos cuenta ya no habían oficinas. Entonces tocó romper los planos y arrancar un proceso totalmente nuevo, que fue maravilloso porque realmente es muy, muy innovador en todo sentido, sí, tanto en la parte constructiva como en la parte de diseño, sí, como en todo lo demás. Esa innovación pues se refleja en todo, pero también tuvieron muchos retos durante ese proceso. ¿Cuáles cree usted que fueron los principales retos durante esa primera etapa de la concepción del Club El Nogal? Los retos, primero políticos y de seguridad, terribles, que podremos hablar ahorita más adelante. Además, cuando se crea una idea disruptiva como es este club, que no existe referente en el mundo, pues es difícil que el mercado lo entienda. Y al principio fue muy, muy complicado que la gente entendiera de qué se trataba y mercadearlo. Fue una cosa bastante difícil. Usted dice que, porque me quiero detener un momento ahí porque es muy valioso. Usted dice que no había ningún otro proyecto similar en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué era lo histórico de ese proyecto en el que estaban ustedes
soñando con Es esto? que el mercado en ese momento era muy especial. La innovación surge del mercado. El mercado le grita a uno para que uno tenga innovación. Y había llegado una cantidad de gente valiosísima de otras partes de Colombia, de todas partes de Colombia, y no tenían cómo relacionarse porque no eran bogotanos, y la sociedad bogotana muy cerrada y muy complicada, los clubes sociales son totalmente de familias, y entonces había esa oportunidad, y entonces la gente no tenía dónde reunirse, y además se escondían por toda la situación del país. Entonces esta situación de un club en la mitad de la ciudad donde la gente se pudiera refugiar, donde pudieran intercambiar ideas, donde pudiera hacerse negocios a través del deporte y de la gastronomía, pues era una cosa totalmente novedosa. En América Latina. Es que yo creo que en el mundo no hay una cosa parecida realmente. Sí. Yo creo que es algo realmente único, y pues después la comunidad lo ha hecho lo que es hoy. José Camilo, ¿y por qué consideran, creo que esto no funciona? ¿Por qué crees que en el mundo no hay nada parecido? ¿Es algo que únicamente se adapta a la estructura de Bogotá, a la densidad poblacional, o se podría replicar en otras partes del mundo? Pues esa pregunta es muy buena porque yo creo que muchas veces hemos pensado en replicarlo. Cuando yo estuve viviendo en Miami siempre tuve la idea que se podía hacer, pero es que es un proyecto tan difícil de llevar a cabo por su arquitectura, por su mercadeo, que no es tan evidente que uno lo pueda replicar tan fácil. Se necesitó el tesón de unas personas como mis muy queridos socios que hicimos una sociedad donde tuvimos la interés de seguir adelante para hacerlo, y eso no es tan fácil de lograr. Eso no es tan fácil, pero obviamente que este ejemplo podría ser ideal en otras ciudades. Sin embargo, yo creo que la parte difícil ya la hicieron ustedes, porque a la hora de innovar, lo difícil es vender algo que no existe, que nadie ha visto, y es difícil que alguien se convenza de comprar algo que no ha visto. Sin embargo, en este caso, si se decide hacer en otra ciudad, ya hay algo que mostrar. Claro, se necesita personas como nosotros hace 30 años, que estaremos un poco chiflados para hacer una cosa así, pero sí es un ejemplo que se podría replicar. ¿Esto se está sonando? Sí. Hay una anécdota bellísima en el libro sobre esos primeros meses, digamos, donde estaban ustedes promoviendo la venta de las acciones y tratando de tener inversionistas, y fue la manera como se las ingeniaron. Hoy en día hay rendering, hoy en día hay PowerPoint, tenemos toda la tecnología más maravillosa para que la gente sienta que está en el club. Pero hace 30 años, ¿ustedes cómo lo hicieron si no había nada de eso? Pues en el 89, en el 90, cuando comenzamos, pues no existía tecnología como hoy. Entonces teníamos una casa donde teníamos acá las oficinas en este lote, y teníamos una sala donde traíamos a los potenciales compradores, que era con una cosa de esas que van pasando fotos, una carrusel de esos, y al lado había una cosa de audio que más o menos narraba lo que estaba pasando, pero a veces se trababa la cosa esa, y entonces, pero pues era tan innovador, y además pues tuvimos la suerte de que la gente tenía reconocimiento por los socios, entonces nos fueron creyendo, pero pues eso es vender una ilusión, y esa venta de una ilusión siempre hace que uno tenga más responsabilidad de entregar cosas más importantes, porque cuando tú vendes así, la gente tiene una imagen de lo que va a recibir, Sí. pero pues uno tiene la responsabilidad de sobrepasar esa imagen. Y de hacer ese sueño realidad, y que el día que entren al club, y ahora nos va a contar cómo fue esa inauguración, pues que vean que todo lo que se les prometió se cumplió. ¿Cuál fue el rol del doctor Fernando Londoño en el proceso de construcción, especialmente con la promotora? Fernando entró a la promotora como presidente en un momento muy crítico, porque nosotros habíamos vendido un número de acciones que nos exigía la fiducia para arrancar,
pero pues la fiducia no creía mucho en el proyecto y nosotros vendíamos, pero vendíamos despacio. Entonces Fernando entró como presidente de la promotora y después fue presidente del club por unos años, y con él y sus conexiones y una persona realmente, un líder excepcional, gran persona y amigo, logramos que por su posición además como abogado de esa época y social, nos pararan muchísimas más bolas, y él ayudó a consolidar todo el tema financiero para que nos dieran el dinero que ya habíamos captado. Es que no nos creían, no nos querían dejar construir. Entonces él fue esencial en todo ese proceso, muy importante, y yo hubiera querido que él estuviera acá. Desafortunadamente pues ha estado un poco mal de salud, pero estoy seguro que le enviaremos el video para que él lo disfrute. Y fue por esa época cuando nació también el eslogan, el privilegio de tenerlo todo. ¿Qué significa el privilegio de tenerlo todo? Pues cuando tú tienes clubes tradicionales o juegas golf o eres tenista o tienes algunos beneficios por ser socio, pero en este edificio nosotros logramos integrar todo lo que necesita un empresario para hacer negocios, a través de la gastronomía, de la cultura, del deporte, de los salones que ustedes ven acá. Entonces, pues una persona que quiera hacer negocios lo tiene todo, y eso es un privilegio. También te quiero contar una historia del logotipo, que es bien interesante. El logotipo proviene del árbol del nogal. En la casa, en una casa donde nosotros vivimos, hay un nogal, y las flores, que son de madera, son una belleza, fue la inspiración para hacer el logotipo. Entonces, eso fue muy bonito. José Camilo, en cualquier proyecto ambicioso e innovador como este, uno se encuentra con múltiples dificultades. ¿Cuáles fueron las 3 dificultades más grandes que tuvieron que enfrentar ustedes en sus inicios? La mayor fue la situación del país, porque estábamos en el 89 y ustedes recordarán a los que nos tocó vivir esas noches amargas de este país que necesitamos recordar para no volver a repetir. Esas fueron los momentos más horribles, porque pues estábamos en guerra total con los narcos, con las FARC, con los secuestros, y pues llevarlo a cabo empresas, no solamente el Nogal, sino las empresas en general. Eso es un reto bastante difícil. Ese fue uno. El segundo y complicadísimo es que la gente le crea a una idea innovadora como esta. Eso nos tardó años y esfuerzo enorme. Y yo creo que la tercera digamos, todo el tema constructivo fue complejísimo, también por una cantidad de circunstancias que se daban por la situación del país, que no nos dejaban echar para adelante. Tú comentabas que este club era diferente a los otros que habían en su momento en Bogotá porque se permitían socios que eran de afuera de la ciudad y que eran empresarios que venían a Bogotá. ¿Cuáles eran los criterios para poder ser admitido en el Nogal? Pues en ese momento comenzó a existir una clase empresarial que era nueva y nadie la conocía. Entonces hablábamos nosotros de la Nueva Colombia, que eran personas que venían con sus empresas, personas muy valiosas, pero no tenían los apellidos ni el reconocimiento social acá. Este club le abrió las puertas a una clase empresarial que estaba totalmente relegada, y fue el sitio donde realmente se logró que la gente se integrara y se pudieran hacer negocios a todos los niveles. ¿Cuáles eran los criterios? ¿Llegaba alguien que quería ser socio? ¿Qué le pedían? ¿Qué preguntas le hacían? Sobre todo el criterio, y es un criterio que creo que prevalece ahorita, es la aristocracia del comportamiento. O sea, se necesita ser una persona que tenga ética, que tenga buen comportamiento. No necesita ser de apellidos tradicionales, sino ser personas que tienen ganas de surgir y que han surgido además a través del club. Ese es digamos, el primordial criterio de selección. Sí, José Camilo, siguiendo esa misma línea de Alejandro,
en cuanto a las personas que son admitidas al club. En algunos clubes en Bogotá no se permite que las mujeres sean socias, pero el rol de la mujer ha sido, y eso tiene que cambiar, pero el rol de la mujer en el club no solamente tiene una presidenta, sino que desde el principio ha sido importante la mujer en el club. ¿Por qué y cómo? Pues Dora, mira, en esa época existía, digamos, en clubes empresariales, estaba el jockey y el ron, que no tenían, las mujeres no podían tener acceso, y además las instalaciones no tenían ni siquiera vestidores para las mujeres ni nada, era prácticamente una sociedad cerrada y totalmente machista. Cuando nosotros hicimos los estudios de mercado, pues vimos que la mitad de los empresarios y de las ejecutivas de Colombia eran mujeres y estaban totalmente relegadas y era el 50% del mercado. Entonces esa fue otra innovación muy importante, porque en este club los espacios para las mujeres son igualitos a los de los hombres, en tamaño, en calidad, y además siempre han tenido un rol importantísimo. Ahorita pues tenemos el honor de tener a Sandra presidenta, que es realmente un honor. Leyendo el libro, sobre todo la parte de la construcción de este edificio, me llamó muchísimo la atención que participaron 5 arquitectos en esta obra. ¿Cómo coordina uno 5 arquitectos? Pues eso es una cosa prácticamente imposible, pero es interesante porque como todos éramos constructores, teníamos o personas muy allegadas o familiares que trabajaban con nosotros. Entonces, pues hicimos primero un concurso y dijimos, bueno, el que mejor haga una idea de lo que queremos hacer, pero pues al final de cuentas todos tenían buenísimas ideas y ellos hicieron un grupo de diseño, que eran 5 arquitectos. Estaba Jorge Esguerra, estaba Luis Carlos Lega, estaba Carlos Campuzano, Luis Fernando Londoño, y la parte de interiorismo estaba Jaime Gutiérrez Lega. Y ellos lo que hicieron fue dividirse el edificio en partes, porque se agarraban y no sé, eso poner de acuerdo a 2 arquitectos es imposible. No, en 5. Y entonces cada uno cogió su área, la fueron desarrollando y hacían reuniones periódicamente para integrar los conceptos y lo lograron hacer. Una cosa increíble, porque eso yo creo que es una receta para el fracaso. Sí, pero se siente en los espacios, son diferentes espacios, cada uno con su creación. Algo muy importante sobre esos espacios es que una vez construido el club, tenían que decorarlo, y ustedes querían decorarlo por lo alto. Hoy está aquí el doctor Belisario González, y me gustaría que se ponga de pie un momento y si de manera muy breve nos cuenta por qué. El doctor Belisario González estuvo a cargo de la decoración del Club El Nogal, del arte, de hacerlo tan hermoso como es. Si nos cuenta un poquito cómo fue ese proceso. A ver, yo con mi hermano Juan Enrique teníamos una compañía de construcción, que eran varias compañías de construcción, en verdad, y yo manejaba la parte de diseño de interiores de los apartamentos. Yo era el que decidía qué metraje y cómo debían de ser los apartamentos con el equipo que yo tenía en la compañía. Cuando, como dice José Camilo, estos señores, por aquí incluyo a mi hermano Juan Enrique, porque yo en esa reunión no estuve, yo estaba muy ocupado en las otras cosas. Ay, por aquí no lo están escuchando. Perdón, yo estaba muy ocupado en los edificios nuestros. Juan Enrique era el que manejaba con José Camilo, con Mario y con el doctor Ruiz todo lo pertinente a la construcción del club. De un momento dado me llamó Juan Enrique y me dijo, de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer con la decoración y con la dotación? Yo no soy decorador, yo soy economista agrícola. Bueno, quedó bonito para hacer Pues tenía un poco de años de experiencia de construir y de decorar con las señoras decoradoras los apartamentos nuestros. Y decoraba cosas personales de amigos o de mis hermanas o lo que fuera. Y el reto era muy grande, pero pues había que cogerlo porque, como dice José Camilo, es que no entregaban la plata. Nosotros teníamos que tener, ya a comenzar desde
2 años antes a ver cómo se iba a dotar sobre todo este club. Sí. ¿Qué presupuesto había para esa dotación? Primero se trató de contratar unas compañías externas y nos dimos cuenta de que si lo hacíamos, los descuentos de comprar en los sitios donde venden los muebles en el exterior, que son básicamente Chicago, fue donde más compré, porque viajé a Europa también, pero era demasiado costoso. Entonces, ya poniéndome de acuerdo con el encargado de la parte de interiorismo, es Lega, Jaime Gutiérrez Lega, y también estaba con Jaime, otro arquitecto, Luis Carlos. Ellos tenían una idea de interiorismo que era muy clara. Yo cambié algunas cosas, pero en la parte ya decorativa conseguí 3 personas, 3 mujeres. Estrella Nieto, que fue señora de Obregón, entonces me hacía apartamentos modelos y tenía una sensación y un don para el color. Lucero Cabal, que era más moderna, y el suscrito. Y comenzamos primero con el presupuesto que nos dieron, y segundo con ellos, con los 2 arquitectos de interiorismo, a comenzar a hacer los diferentes espacios de este club, porque todos eran diferentes. No había computadores, la única que tenía computador era mi asistente, que es Patricia Orozco, que entre otras cosas aprovecho para darle unas felicitaciones a Patricia porque nos ayudó muchísimo, y a mí me ayudó muchísimo. Y viajé y pues yo no sé de dónde diablos me saqué la cabeza para tenerlo todo en la cabeza, pero lo logré. Lo logró. Lo felicito y por eso hoy le queríamos hacer este reconocimiento. Gracias. Muéstrame el micrófono. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Peter Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. A la hora de desarrollar proyectos de este tipo, sembrar una cultura sólida y sobre todo una cultura de colaboración es fundamental. Sé que hay 20 colaboradores aquí como mínimo, ¿no?, que están en el club desde su fundación. No sé si quieren levantar la mano, se quieren poner Ahorita los llamamos. Ahorita los llamamos. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué hicieron tú y los demás socios fundadores para sembrar esta cultura que después ha sido la clave del éxito y la clave también para enfrentar todos los tropiezos y los problemas que se han enfrentado ustedes a lo largo del camino? Yo creo que el activo más importante de cualquier empresa son las personas. Y las personas son a todo nivel. O sea, si uno realmente quiere tener éxito, tiene que tener buenos socios, tiene que tener buen mercado y tiene que tener unos colaboradores como los que tuvimos en ese momento. Este club no tenía ninguna experiencia en cómo operarse. Nosotros desde el principio, después de que comenzamos a operarlo, vimos que si no contábamos con el compromiso de la gente que estaba alrededor de nosotros, no había manera de sacar esto adelante, porque no éramos hoteleros, no habíamos hecho ni una carne asada. Nosotros sabíamos era construir, y esas personas, hoy todavía hay algunas, que quedan 30 personas, 29 personas, quedan una por año. Fueron esenciales y siguen siendo el corazón para que un club como este funcione. Eso es un tema de cultura, y yo creo que en este momento del país, eso es lo que nosotros los empresarios tenemos que comenzar
a recuperar y a transmitir. Tenemos que ser una unidad para sacar todo adelante y eso fue lo que pasó acá. ¿Cómo podemos expandir esta cultura de unión y no de división al resto del país? Pues estamos en el momento de hacerlo. Yo creo que la experiencia que tuvimos en este proyecto y en otra cantidad de empresas que estoy seguro que ustedes han vivido personalmente, hace que uno necesariamente tenga que contar con el otro para salir adelante, así piense distinto. Y es el momento de no echar reversa, porque nos estamos viendo abocados a mirar para atrás con terror de lo que nos tocó vivir. Y yo creo que el mensaje de los empresarios hoy en día tiene que ser ese. Ese tiene que ser exclusivamente, tenemos que andar todos juntos, así pensemos distinto, tenemos que coger lo bueno de cada uno y echar para adelante, porque volver al pasado no podemos de ninguna manera. Sí, hoy vamos a repasar, por supuesto, algunas fechas importantes, históricas para el Club El Nogal. Y a mí me gustaría que nos contara, para que terminemos sobre el tema de cómo fue la construcción, la creación, que nos contara sobre una fiesta que fue histórica en Colombia, en realidad, porque fue la fiesta del cierre de tejado y no habían terminado aún la obra y ya estaban haciendo una fiesta de muy alto nivel. ¿Cómo fue esa fiesta? Pues en ese momento estábamos llegando a... la tradición en la construcción es muy clara. Nosotros, los constructores, cuando llegamos al último piso, hacemos una fiesta que es de buena suerte para todo el mundo. Y entonces invitamos a los diseñadores, a los obreros y todo el mundo pasa feliz. Y entonces ya llegamos al último piso y eso es una tradición en la construcción. Pero en ese momento teníamos un problema de mercadeo terrible porque la gente pensaba que esto no había sino parqueaderos, que esto no tenía nada, que esto era, digamos, una cosa imposible de realizar. Entonces dijimos, invitemos a todo el mundo para que vean y hagamos un cierre de tejado. Y entonces en obra negra hicimos un cierre de tejado acá, pero la cosa más impresionante, con papayeras, con cantantes, con ternera a la llanera, y comenzó a venir gente, y era como la gente estaba tan angustiada de toda la situación, fue un momento de esparcimiento y una explosión de alegría. Entonces, la gente los banqueros, las personas que estaban en vías de comprar una acción, vieron que esto era una realidad. Y fue, digamos, un quiebre en el camino. Y fue espectacular. Las colas llegaban hasta las 72. La gente decía, ¿qué es lo que está pasando? Y era el cierre de tejado. Y entonces, fíjate que se cumplió la tradición porque nos trajo buena suerte. Y hablando de mercadeo y una estrategia de mercadeo, ¿cuáles otras estrategias de mercadeo tuvieron que aplicar para venderle a la gente una idea tan grande como esta? Nosotros llegamos a tener 50 vendedoras. Tuvimos que enseñarles toda clase de cosas, hasta glamour, porque pues eran personas que no estaban entrenadas normalmente para llegar al mercado. Entonces, lo que hicimos fue dividir el país en ciertos mercados y la ciudad en zonas, que eso pues en ese momento era una cosa muy novedosa. Se usa mucho en la industria de los alimentos, que es dividir la ciudad en zonas y el mercado en zonas, y también en mercados como los arquitectos, los ingenieros, los abogados, y había una especial dedicada a un mercado o a un sector, y tocábamos en frío las puertas para que nos la abrieran. Eso fue una labor bastante fuerte, sobre todo antes de que se inaugurara el club. ¿Cuál fue el punto de inflexión de ser un proyecto difícil de vender a convertirse en el club del cual todos quieren pertenecer? Fue después de la inauguración, porque el día de la inauguración la gente no se esperaba lo que era esto. La labor tanto de ingeniería y de diseño como la labor que hizo Belisario para que esto tenga esta personalidad tan espectacular fue una sorpresa única. Y entonces a partir de ese momento ya no toca vender sueños, sino les dábamos recorridos en el club, y ahí sí todo el mundo estaba entusiasmadísimo. Entonces ahí ya cambió totalmente
la situación. Esa fue una gran fiesta, ¿no? Y usted hasta las 8 de la mañana, leí en el libro. Sí. ¿Cómo le cambió la vida a los empresarios socios este club? Pues lo que decía antes, aquí no existía una cultura previa, como sucede en los clubes tradicionales. Acá todos llegamos y no nos conocíamos. Entonces, poco a poco se fue generando una comunidad, donde se comenzó a conocer la gente y comenzó a existir una posibilidad de hacer negocios distintas. Y en este club son 2.500 acciones que en última son 10.000 usuarios, o sea, ya es una comunidad gigantesca. Pero si a eso le sumas todo lo que sucede alrededor, como son los eventos, las invitaciones y todo, pueden haber fácilmente 20 o 25.000 personas. Entonces, cuando tienes un mercado de esa magnitud manejado integralmente en un solo sitio, pues te cambia la vida. Puedes hacer muchísimas cosas alrededor de eso. Sí, Alejandro le ha preguntado varias veces por la cultura en el Club El Nogal, excúsenme si les he dado la espalda, y hay algo muy especial en la cultura del club, y es su relación con los empleados. ¿Cómo es la relación con los empleados y por qué es tan distinta a otros lugares? Desde el principio se le dio la mayor importancia a los empleados, porque los empleados, como decíamos antes, son el corazón de que esto funcione y que funcione bien. Si no hay mística y si no hay sentido de pertenencia, no hay nada que hacer. Esa cultura se vio, digamos, explícitamente positiva cuando el atentado, porque fueron esos empleados que entraban a sacar a los osos porque era su casa y era su familia la que estaban sacando. Y eso es lo que realmente uno se da cuenta que no es arar en el mar. Sí. Es digamos, una necesidad de la sociedad y de los empresarios que eso sea así. Hay una tradición linda que tienen ustedes, y es una cena que hacen para los empleados donde los miembros de la Junta los atienden. ¿Nos cuenta sobre eso? Nosotros, no sé si todavía lo hacen, pero creo que lo deberían retomar. Lo hicieron por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. Nosotros una vez veníamos, acá hay una sección que se llama El Nogalito, que es un club para los empleados. Tienen toda clase de servicios y de comida espectacular. Y nosotros una vez al año veníamos a servirles a ellos. Entonces nos poníamos el sombrero de chef y los delantales y todo, veníamos a atenderlos, y es un momento muy especial porque de verdad es cuando uno tiene la oportunidad de conocer a sus empleados e intercambiar de una manera diferente. Sí, Alejandro. Dora, creo que llegó la hora de hacer la pregunta que está en negrilla, ¿no? Sí, es una pregunta que nos duele a todos, pero se la voy a hacer. ¿Dónde estaba usted, José Camilo, el 7 de febrero del 2003 a las 8:15 de la noche? Pues estábamos en una exposición en Miami de mi hermana, que es artista, es pintora. Yo estaba viendo la exposición y de pronto comienzo a sentir en el celular una cantidad de mensajes, pero no entendía qué era lo que estaba pasando, hasta que por fin pude hablar con alguien y me contaron que había un atentado. Prendimos la televisión que había en la zona de arte, y allá a un lado, y vimos esa imagen aterradora de ese edificio en llamas. Pues una cosa que uno no puede creer que pueda suceder. Pero es que usted fue parte de la construcción de ese edificio en llamas. ¿Qué pasaba por su mente, por su corazón viendo eso? Un dolor enorme, una preocupación impresionante, una incredulidad. Pues esos son todos sentimientos que uno no puede expresar ya, pero pues que no se le van a borrar a ninguno de los que participamos, ni los socios, se nos va a borrar esos momentos tan difíciles. Le voy a hacer esa misma pregunta al doctor Fernando Ruiz Llano. Doctor Ruiz,
¿Dónde estaba usted del 7 de febrero del 2003 a las 8:15 p.m.? Yo estaba a 2 cuadras del club, acababa de salir del club. Estaba enfrente de la embajada americana. Cuando hubo la explosión, y alguien me llamó y me dijo, vio lo que pasó, y me volví. Dejé el carro ahí en la calle y encontré el terror más grande, que era ya la gente buscando a sus familias en la puerta de acá, de la quinta. Diciendo que salgan. Habla más duro que no. Que salgan, por favor, que ayúdenos, déjenos entrar. La alcaldía manejó muy bien la situación. En ese momento teniendo un puesto de mando, y como decía José Camilo, los que no pedían permiso eran los empleados y entraban a ayudar y a sacar a la gente del club. Ya después vimos los destrozos y la muerte, pero sí, fue un dolor grandísimo, la impotencia. Yo no pude entrar en ese momento al club, siendo su presidente. La alcaldía no me dejó, todo quedó en manos de los empleados. Y ya por la noche pudimos comenzar a mirar la magnitud y a ver cómo en esa parte de la unión de la gente, la unión de los socios, y comenzar esa etapa de volver a decir los violentos no nos dañan, los violentos no van a ganar, vamos a levantar esto rápido. Y se hizo con todos. Los socios apoyaron, la prensa apoyó, el gobierno apoyó, mucho. Fue una unión de voluntades impresionante para poder salir rápido del pueblo. Gracias, muchas gracias. José Camilo, usted estaba en Miami, pero al otro día regresó a Colombia y obviamente vino por esa tragedia y inmediatamente vino al club. ¿Cómo se sintió entrando al club? Usted lo relata de una manera muy conmovedora en el libro. ¿Cómo es que usted va caminando por este edificio maravilloso para encontrarlo destruido? Yo pues entré solo, al otro día era unas imágenes indescriptibles, todo negro. Las placas del parqueadero se habían colapsado unas encima de las otras, los carros estaban totalmente espichados, el olor indescriptible que no quiero ni recordar, los huecos que quedaron donde subió la bomba y cayeron las personas, una cosa aterradora. Pues yo caminaba y lloraba, todo el camino estuve llorando, no lo puede uno creer realmente. Y en ese paseo tan horrible, pues uno dice, ¿por qué puede existir gente que haga esto? ¿Cuál es el sentido que un ser humano le haga a otros que no tienen ninguna culpa una cosa de esas? Es una cosa totalmente indescriptible y realmente pues nos cambió a todos, nos cambió personalmente y yo creo que al país. Eso fue un momento de quiebre. Hay una anécdota que cuentas en el libro, que probablemente es mi parte favorita del libro, sobre un retrato en óleo de tu padre. ¿Nos lo puedes narrar? Sí. La junta del club, mi papá se había muerto el año anterior, en el 2002. La junta del club quería hacerle un homenaje a mi padre y había mandado a hacer un óleo que está ahora colgado en la sala de juntas, en el Salón Santa Fe. Y pues yo, antecitos de irme a la exposición de mi hermana, había hablado con Luque, la gerenta, y ella lo tenía me dijo, mira, acá está el cuadro de tu papá, lo tengo acá guardado para que lo colguemos en una ceremonia. Después vino digamos, el atentado. Y yo pasando, cuando iba caminando por los escombros, de pronto vi la oficina de Luque, que no quedó nada, eso eran solo escombros. Y de pronto me quedé mirando hacia arriba los escombros y vi un objeto arriba, un objeto que estaba como perfecto. Y yo decía, ¿pero qué será eso? Entonces comencé a subir por los escombros, cogí el objeto y era el cuadro de mi papá, que estaba perfecto, no tenía un rayón. Y dije, esto tiene que ser un mensaje de más allá.
Otra anécdota muy impactante, justamente en esos primeros días después del atentado, es que tembló. ¿Nos cuenta cómo fue eso, que lo llaman a usted así, le está temblando y... ¿A quién le pasó eso? Fue a Fernando. Que Fernando estaba con los ingenieros estructurales, que era el Turro García, que estaba en Estados Unidos, y estaba Alejandro Pérez acá, ¿cierto, Fer? En la fachada del club, la bomba rompió todos los, digamos, las riostas de la estructura, y estaba muy inestable, estaba a punto de caerse, y estaba Fernando por teléfono y con el otro mirando qué hacer con el edificio que estaba, digamos, a punto de caerse. Y el Turro le dijo por teléfono a Fernando: Fernando, está temblando, tiene que hacer algo rápido porque está temblando. Sí, tenaz. Y rápidamente actuaron y lo aseguraron, y el edificio no se cayó del milagro. La reconstrucción, hay una frase que me conmovió mucho en el libro. Usted dice: es más fácil construir que reconstruir. Sí, esta parte le tocó mucho más a Fernando, pero es que cuando tú haces cosas nuevas, pues las haces desde cero y es más fácil, pero esto es como un trabajo de dentistería. Tienes que coger los hierros, volverlos a pegar, volverlos a subir, y ellos hicieron un trabajo impresionante. A los 4 meses creo que abrieron las puertas nuevamente, y todo el mundo decía: Colombia llora pero no se rinde. Y fue un movimiento impresionante de la comunidad, de los socios, de los empleados. Durante ese año de construcción, a ningún empleado del Club del Nogal le faltó el trabajo. Todo el mundo o estaba acá ayudando o fueron recibidos en los otros clubes, pero nadie perdió el trabajo. Todo el mundo siguió pagando las cuotas, todo el mundo siguió echando para adelante. Un ejemplo impresionante de lo que puede hacer la unión de las personas. Recuerdo que era muy impactante, y aquí muchos también lo recordarán, la bandera de Colombia tapando la fachada del club después del atentado. ¿De qué manera cambió al club, a sus miembros, su filosofía, cómo cambió después del atentado, o los valores más bien del club? Pues yo creo que una cosa de esas donde uno se encuentra con la muerte de frente, y en ese momento que era el momento de disfrutar, de poder vender todo y concretar unas cosas, ver de pronto que todo se suma de nuevo, pues eso digamos interiormente a cada uno de los socios le pasó. Y ahí, cuando tú te enfrentas con la muerte y con esas circunstancias tan duras de frente, tienes que comenzar a mirar la vida diferente. Es como cuando uno sobrevive a un infarto. Uno ahí ve las cosas después totalmente distintas. ¿Tú crees que el atentado, más que destruir al club, como el título del libro lo marca, indestructible, lo convirtió en un símbolo a nivel nacional y lo hizo más fuerte? Claro, cambió totalmente, porque pues al principio era un club y exitosísimo y todo, pero el hecho de que volviera a reconstruirse y a consolidarse otra vez la comunidad hizo que de verdad este concepto sea indestructible, y tenemos que mantenerlo así como un sueño que se puede llevar hacia el futuro en otras cosas. Entiendo, José Camilo, en el momento del atentado estaban llegando al punto de equilibrio financiero en el club. Sí. ¿Cómo se repone uno después de tanto esfuerzo y llegar al punto de equilibrio y que pase algo de este estilo? Pues, ¿cuáles son los consejos que le darías a cualquier empresario para enfrentar una crisis? Pues es que en ese momento, que era el momento de cosechar, se nos acabó todo. Nosotros teníamos 1000 acciones en ese momento. Nos tocó seguir pagando las cuotas para reconstruir el club. Nosotros seguimos, aunque no teníamos legalmente la obligación, nosotros seguimos poniendo el dinero. Voluntariamente para apoyar al club. Yo creo que la única manera de tener éxito como cualquier profesional o como empresario es tener realmente un sueño y estar enamorado de lo que uno hace y tener persistencia.
uno no dejarse vencer en los momentos más difíciles es la manera de que cosas como esta sucedan. Cambiando un poco de tema, ¿qué fue lo más complejo de escribir este libro? ¿Cómo desarrollaste tú esa pasión por escribir? No es el primer libro, Dora, que yo leo de José Camilo, él tiene otro libro que está un poco oculto y escribe muy bien. Entonces quisiera saber cómo te inspiraste para escribir este libro, cuál fue todo el proceso de estructuración del libro, qué fue lo más difícil de todo este proceso. Pues tú me dijiste que hiciéramos una conferencia de innovación inmobiliaria. Y yo me puse a escribirla y cuando ya vi, llevaba 60 páginas de conferencia. Entonces decidí que hiciéramos el libro con tu ayuda, con Luis Fernando Páez, que fue esencial en todo este proceso. Eso es un trabajo dificilísimo porque pues uno no está acostumbrado a eso, uno escribe cartas, escribe cosas, pero hacer un libro con una historia, y además eso pasó hace 30 años, entonces volver a estudiar ese cuento, cómo era el país en ese momento, cómo era el mercado, eso me tocó volver a leer y a estudiar y a recordar y a sacar los libros anteriores del club, un proceso dificilísimo, muy solitario, pero siempre apoyado por Beatriz. El libro es una delicia de leer y de verdad que se los recomiendo. Para ir ya concluyendo, ¿qué mensaje le quiere usted enviar a los socios, sobre todo a los socios más jóvenes del club, cuando se están cumpliendo 30 años? A los socios actuales, yo creo que nosotros tenemos que mirar nuestras circunstancias de país ahorita y unirnos, así pensemos distinto y tenemos que actuar como una unidad mirando una visión de país, así sea mirando con otras ideas, pero tenemos, como empresarios, tenemos que tener la posibilidad de volver a retomar el camino. Los socios jóvenes pues tienen ahora unas tecnologías y unas visiones de la vida totalmente distintas. Esos son los que tienen que coger las banderas del club y tienen que incorporar la filosofía con que se hizo el club y trasladarla hacia el futuro con las nuevas tecnologías, con las nuevas necesidades. Ya los jóvenes son totalmente diferentes a como éramos nosotros en esa época. Ese es el reto para que ellos cojan las banderas ahora en el club, entren a la junta, participen y vuelvan de esto otros 30 años de éxito. ¿Qué valores le gustaría reforzar justamente en esta comunidad de socios jóvenes, pero en general, qué valores quiere usted que vuelva otra vez el club a tener claros y definidos? Yo creo que el club tiene que internamente volver a tomar las riendas de una sola visión de país, tomar el mensaje como institución, así somos todos diferentes, pero como institución nosotros tenemos que poder influir de alguna manera en que nosotros retomemos el camino. Eso para mí es indispensable. Y seguir con la cultura del buen comportamiento, de la aristocracia del comportamiento y del reconocimiento a las personas que están alrededor de nosotros y nos ayudan a que esto sea lo que es. A propósito de las personas que están con nosotros, pues uno de los valores en el club es el trato y la relación con los empleados. Entonces queremos con Alejandro y con el doctor José Camilo concluir hoy reconociendo eso, reconociendo a los empleados que llevan 30 años trabajando en el club. ¿Tenemos la lista? El doctor José Camilo insistió en que él quería que los primeros que tuviesen el libro en sus manos fuesen esos empleados. Entonces, en un momento les vamos a entregar ese libro, a pedir que suban, pero antes de eso, el valor de los empleados hace parte también del espíritu del club. Y me gustaría, ahora que les vamos a pedir que suban, ¿qué le quiere usted decir a esas 20 personas que hoy vamos a reconocer? ¿Qué agradecimiento tiene hacia ellos 30 años más tarde? Pues lo único que puedo decirles es que sin ellos esto no hubiera podido ser real,
que lo que tenemos es inmensa gratitud y espero que puedan seguir acá otros 30 años porque sin ellos esto es imposible. Quiero realmente saludar a uno por uno y darles las gracias a los que están acá presentes. Muy bien, nos vamos a llamar entonces a uno por uno y con esa entrega de ese libro damos por concluida esta conversación. Si alguien tal vez quiera hacer alguna pregunta antes de que concluyamos y hagamos este homenaje a los empleados, este puede ser un momento para una pregunta. Muy bien. Buenas noches para todos. José Camilo, ¿cómo visualizas el club en 20 años? Después, hay una frase muy espectacular que dice que me gustaría ir atrás a ese momento donde soñaba ser lo que hoy soy, para mirar si logré o no logré lo que estaba soñando. En este momento, viendo toda esa reconstrucción que hiciste, ¿cómo visualizas el club en los próximos 30 años? Pues yo creo que la esencia del club tiene que mantenerse, que es su espíritu de ser un club de empresarios que están produciendo bienestar a la sociedad. Nosotros hemos perdido el discurso. Ahora los empresarios somos los malos. Yo creo que el club tiene que ser capaz de retomar nuestro discurso y en todas partes del mundo las personas que tienen éxito son admiradas, solamente acá son satanizadas. Yo aspiro a que el club sea un influyente importantísimo en todo lo que pase en Colombia de acá para adelante, porque acá tenemos todo el capital humano para hacerlo. Y ojalá que sea de una manera con una visión de país, no tiene que ser una única, pero sí un resumen de lo que nosotros, las personas de bien, somos capaces de hacer. Eso yo creo que es la visión que debe tener este club hacia el futuro. Y una pregunta más por acá. ¿Cómo ha sido el papel de la Fundación en estos años, el apoyo a las víctimas y a los empleados? Después del atentado surgió la fundación, que es, digamos, el alma de este club. Sin Inés Elvira, que maneja todos esos temas que nos llegan al alma y que nos tocan de una manera humana, sin el apoyo de la Fundación y de Inés Elvira no hay manera de que la filosofía pueda continuar. Es indispensable la Fundación y fue el pilar para reconstruir el espíritu después del atentado. Muy bien, voy a leer entonces para que vayan subiendo esos empleados a quienes queremos hoy rendir un homenaje. Alejandro, le ayudas a José Camilo para que puedan hacer entrega de los libros y se van acercando. José Antonio, sí. José Antonio González, su cargo es ejecutivo senior de eventos. ¿Dónde está? Ya vuelve. Ya vuelve. Mauricio Ramírez, coordinador de seguridad. Está coordinando la seguridad. Bien. Gloria Pilar González, supervisora de bienestar y belleza. Gracias, Gloria. Gracias. Muchas gracias. Sonia Mireya Chávez, cajero POS. Muchas gracias por todo. María Gladys Martínez, recepcionista seguridad.
Muchas gracias por todo. Jorge Eliezer Chacón, jefe de floristería. Muy amables a todos. Muchas gracias. Rubén Virgilio Martínez Ruiz, Ballet Parking. Muchas gracias. Raúl Eduardo Páez Forero, director de alojamiento. Miguel Méndez González, jefe de servicio. Mauricio Ramírez, coordinador de seguridad. Muy amable por todo. Muchas gracias. Hola Mauricio. José Antonio González, ejecutivo senior. Bueno, esto es para la posteridad, Mauricio, señor. Muchas gracias por todo. Ojalá lo disfrutes. Ingrid Janet Buitrago Jaimes, sommelier. Bien, ¿no? Está bien. Hola Ingrid, oiga, tienes un libro, ¿ya te lo leíste? Sí, claro. Muchas gracias. Ingrid, por todo. María Mercedes Rocha Ochoa, jefe de servicios generales. Acá son 12. No. Muchas gracias por todo. Humberto Sánchez López, jefe ejecutivo. No sé si ya tenemos aquí a Raúl Eduardo, ¿subió? No. Pues le mandamos el libro a Raúl Eduardo. Humberto, qué bueno verlo y tenerlo acá. Muchas gracias por todo. Que lo disfrutes. Así concluimos entonces este conversatorio. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor. Muchas gracias. Te felicito por tu libro. Gracias, Dora. Muchas gracias por tu ayuda. Alejandro, gracias. Alejo, Bueno, muchas gracias a todos. Les invitamos Muchas gracias. a comprar el libro. Lo estamos vendiendo aquí en esta esquina. El doctor José Camilo va a estar poniendo sus autógrafos. Así que los invitamos y si no va a estar en la bodega Delicatessen también disponible. Muchas gracias. Vamos a compartir un libro con ustedes. Por favor, no se vayan. Qué bueno. Lo que hice para empezar a leer es saltar mi... Pero la historia muy buena y no voy a dejar de verla. Sí, me lo leí todo. Claro, no, y además pues, sí, mucho. Toda la razón. Ay, qué bueno que tú te acordaste de mí. Todo el tiempo la pienso. Súper bien. ¿En Israel? Sí, estuve con él hace 2 semanas. Muy bien. Siento que son muy berracos.